Hola a todos, somos estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. En este momento nos encontramos cursando la materia de estadística descriptiva, hacemos parte del grupo número 4. Yo quienes hablo, Viviana Peñalosa, y mis compañeras Michelle Carvajal, Jimena González, Daniela Rojas y Ángela Cuña. Realizamos una encuesta a 30 personas con la pregunta de cuál es tu talla de calzado a través del link que pudieron ver vía mensaje de texto por la aplicación WhatsApp, donde ellos nos iban respondiendo. Luego de esto hicimos una agrupación de datos, como ven en la tabla número 1. Agrupamos todos los datos que ellos mismos nos respondieron a través de la encuesta. A partir de ello pudimos encontrar el dato mayor y el dato menor, donde observamos que el dato mayor es 44 y el dato menor es 34. El número de la muestra, pues como fueron 30 personas que nos respondieron nuestra encuesta, el número de la muestra es 30. A partir de ahí hallamos el rango. El rango se halla entre la resta del dato mayor y el dato menor, donde sabemos que el número del rango es de 10. Luego pasamos a las clases con la fórmula que es un poco más compleja, donde sabemos que es 1 más 3,322 por la longitud de la muestra, que ya sabemos que es 30. Luego de generar esta fórmula, sabemos que las clases es igual a 6. Para poder hallar la amplitud, hacemos la división entre el rango y las clases, que ya sabemos que la amplitud es igual a 2. A partir de allí empezamos a crear nuestra tabla donde la amplitud nos va a ayudar para poder crear las clases igualmente. Iniciamos desde el dato menor, que es 34, le sumamos 2, que es la amplitud, para que nos dé 36. Entonces, como esta tabla la vamos a hacer con intervalos, el corchete nos va a significar que es cerrado, que iniciamos desde el 34 cerrado hasta el número 36, que el paréntesis significa que está abierto. Entonces, lo que hacemos, como en la siguiente clase, como el número está abierto y empieza directamente desde cerrado, empezamos directamente desde el 36 y le vamos sumando 2, que es la amplitud, y así igualmente hasta llegar al dato mayor, que es 44, y terminamos y contamos las clases, perdón, y nos da un total de 6 clases. Para hallar el XY, sabemos que es la suma de las clases divididas en 2. Como podemos observar, la fórmula es la suma de las dos clases. En este caso estamos mirando que es 34 más 36 dividido en 2. Así lo hacemos con todas las clases. Para la fórmula de FI, no es fórmula. Lo que vamos a hacer es sumar la cantidad de datos que hay entre 34 y 36. Entonces eso es lo que ven que está relacionado con los colores rosados de al principio. Está el 36, de nuevo el 36, el 35, 34. Lo que podemos hacer es, los números deben ir entre el 34 y el 36, como lo ven en el cuadro número 1. Para poder hallar el XY por el FI, pues es como mismo dice la fórmula, es la multiplicación entre XY por FI. Lo que vamos a hacer a continuación es hallar la media. ¿Cómo se halla la media? La media es la suma de lo que nos da el total de XY por FI. Como lo pueden observar ahí, tomamos directamente la fórmula desde la sumatoria de XY por FI dividido entre la muestra. Como ya sabemos, la muestra es un total a 30. En el siguiente cuadro, entonces lo que vamos a hacer es restar el XY con el total de la media, que ya sabemos que el total de la media es 38,2 y los decimales quedan ahí para allá. Como podemos ver, entonces hacemos la resta, pero lo que hacemos es fijar la celda que da la media, porque si no se nos va a correr. Para poder continuar, para poder hallar la varianza,
tenemos que pasar ese resultado de x y menos media a positivos. Como bien lo ven ahí, x y menos media positivo. ¿Cómo lo hacemos para pasar eso a positivo? Simplemente lo que hacemos es multiplicarlo por menos 1. Y pues los que están positivos ya solamente los dejamos en positivos. Como pueden ver la fórmula de la varianza en la parte de abajo, donde está señalada la fórmula de la varianza, podemos ver que esto va al cuadrado. Como ya tenemos la fórmula de xy menos la media, lo único que vamos a hacer es ponerla al cuadrado. Como pueden observar en el cuadro del K12. Xy menos la media, de la media al cuadrado. Luego de tener el xy con la media al cuadrado, lo que hacemos, como dice la fórmula, se tiene que multiplicar por f1. Lo que hace lo mismo la fórmula. Como ya tenemos xy al cuadrado, lo que hacemos es multiplicar por fi, como nos muestra aquí la fórmula, igualando las clases. A partir de ahí, pues ya nos vamos directamente a la fórmula de la varianza, que ya sabemos, como nos dice, que es la sumatoria. Hacemos la sumatoria total de las fi por xy menos media al cuadrado, como nos muestra en el Excel. Para poder hallar la varianza, entonces cogemos la sumatoria total dividida en 30, que es el número de la muestra. Para poder hallar la desviación media, es la división entre, como pues ya hallamos la fórmula de fi por xy menos la media, dividido en la misma muestra. Para la desviación típica, lo que vamos a hacer es sacar la raíz para la desviación típica, vamos a sacar la raíz de la varianza, como lo pueden observar acá. A partir de ahí, pues ya tenemos encontradas lo que es la media, la varianza, la desviación típica y la desviación media. ¿Cómo vamos a encontrar el porcentaje? ¿Cómo vamos a saber qué es el porcentaje de cada resultado? Para hallar el porcentaje, entonces lo que hacemos es multiplicar el FI por el 100% dividido entre la muestra, que es 30, como nos está mostrando aquí la fórmula de Excel. Y asimismo se hace con cada una de las clases. Se multiplica el FI de cada clase por el 100% dividido en 30. A partir de ahí, pues ya también vamos a encontrar los grados, ya que con el porcentaje vamos a encontrar los grados. Con los grados encontramos que va a ser va a ser el porcentaje de los grados multiplicado por 360 grados dividido en el 100%. Así se hallan los grados. Y así mismo se hace con todas las clases. Para hallar la frecuencia absoluta, hacemos la sumatoria. Hallamos primero por la primera frecuencia, va a ser 6, que fue la primera FI que pudimos encontrar, como está ahí en fórmula. Para poder hallar la segunda frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada, vamos a sumar entonces la primera acumulada con la segunda de FI, como podemos ver, y asimismo se va a hacer, donde el resultado final nos va a dar un total de 30, que es el número de la muestra que realizamos en total. De aquí continuamos a hallar la mediana. Para hallar la mediana, como en este caso los datos son impares, cogemos la división entre la mitad de 30, pues en este caso es 15, entonces lo primero que vamos a hacer es organizar los números de menor a mayor, o sea, la cantidad de números, como en este caso, aquí como podemos ver organizados en la moda, 34, el número 34 de calzado solo está una vez, lo escribimos una vez.
Como el número 35 de calzado está escrito una vez, lo escribimos una sola vez y así sucesivamente con todas las tallas de calzado. Como les decía, entonces organizamos de menor a mayor y la mitad de 30, que es el número de la muestra, va a ser 15. Lo que hacemos es contar los 15 datos, donde nos da que el dato número 15 es el 39. Entonces escribimos y sabemos que la mediana es un total de 39. Para la moda, pues gracias a la moda podemos encontrar la mediana también. Para la moda, entonces escribimos cuántos datos de 34 hay, cuántos datos de 35 hay, cuántas tallas de 37 hay. Entonces, de esto, para la moda sacamos la cantidad de datos que esté mayormente repetido. En este caso, la moda sería 39 y 40, que son las dos tallas que están mayormente repetidas. A continuación los dejo con mi compañera Ángela. Bueno, para graficar nuestra gráfica de barra, donde vamos a ver la frecuencia absoluta de las tallas del calzado, lo que vamos a realizar es una gráfica tomando como valores la casilla, las celdas que tienen como nombre clase, ¿sí? Y lo que se hace es seleccionar la casilla donde están las clases, tener control sostenido y luego vamos a la casilla de FI, que eso es frecuencia absoluta. Sostenemos, vamos a la opción de insertar, ¿sí? Insertar, buscamos las gráficas de barra, revisamos cuál gráfica de barra se acomoda a nuestra necesidad, en este caso a la información que queremos presentar. Escogemos la gráfica que mejor pues se nos acomode al tema y empezamos a organizar. En esta gráfica lo que vamos a hacer es empezar a organizarla de tal manera de que nos pueda dar en su descripción el valor de las clases y adicional a eso que nos muestre también la frecuencia absoluta, que es la cantidad de veces que se repite las clases, ¿sí? Eso se puede insertar dando clic derecho y adicionando etiqueta, ¿sí? Entonces, de esa manera que podemos insertar los valores que están en la parte superior de cada barrita. Esto para las gráficas de barra. Para las gráficas de línea, lo que hacemos es lo mismo. Vamos nuevamente a nuestra tabla principal, escogemos la columna de las clases, control sostenido, vamos a FI, que es la frecuencia absoluta, damos en insertar, tablas, escogemos las tablas de línea, ¿sí? Tablas o gráficas de línea, perdón. Escogemos la que mejor se nos acomode a nuestra necesidad. En este caso, para nosotros la opción, la opción y la que mejor se acomodaba a nuestra necesidad fue esta, donde nos muestra en la gráfica de línea los picos en donde está cada clase, ¿sí? Entonces, igual en la parte inferior podemos ver el número, las clases como tal y en cada pico, pues el mayor valor de cada frecuencia absoluta. Para el tema de las gráficas circulares para porcentaje, igual de talla de calzado, lo que vamos a hacer es pararnos en nuestra tabla matriz, la llamaríamos nosotros porque esta tabla depende de todos los datos que estamos representando. Nos pararíamos entonces en la columna del porcentaje, solo solo las celdas que tengan valores las seleccionamos, vamos en insertar, buscamos la gráfica de torta o gráfica circular, escogemos la que mejor se nos acomode para esta ocasión o para esta presentación y le damos insertar. Ella nos muestra normalmente sin los valores, sin los porcentajes, pero nosotros para poderlos indicar, señalar o mostrar, lo que hacemos es, al igual que en la gráfica de barras, dar clic derecho, adicionar etiquetas, y ella automáticamente lo que va a hacer es que nos va a mostrar los porcentajes.
¿sí? Entonces, esto en cuanto a las gráficas circulares, de barras y de líneas. A continuación, los dejo con mi compañera. Hola, buenas noches. Cuanto a la campana de Gauss, la otra pestaña. Para la campana de Gauss, para hallar XY, vamos a tener en cuenta la información de la encuesta que corresponde a los valores de la talla de calzado, donde vamos a ubicar en la celda de XY los valores, los vamos a copiar y pegar. Luego vamos a realizar la sumatoria de esta. Por consiguiente, vamos a hallar la varianza, perdón, la media, donde tendremos en cuenta donde n es igual al número de personas encuestadas, que equivale a 30. Entonces para hallar la media vamos a dar igual, tomaremos la sumatoria que hicimos en la XY, que es el total, y lo vamos a dividir por el número que corresponde a 30. Luego vamos a hallar el promedio, que es mediante una fórmula igual promedio, y vamos a tomar toda la casilla de XY para que el valor nos dé igual a la media, que nos da a conocer de que el procedimiento está bien hecho. Para hallar la XY menos la media, vamos a tomar la igual a la XY menos la media, que es 38,6. Esta media la vamos a fijar para que por consiguiente nos dé el resultado final, ahí queda menos 2,6. Para pasarla a positivo, porque esta tiene que quedar en positivo, lo que vamos a hacer es multiplicar la media por sí misma, es decir, igual a la media por la media para que nos dé positivo, y arrastramos. Luego realizaremos la sumatoria total. Para hallar la varianza, luego de hallar la varianza, realizamos la sumatoria, le damos igual, tomamos el valor de la sumatoria de la media en positivo y lo dividimos por n, que corresponde a 30, para un total de 5,2. Luego procedemos a hacer la desviación típica, que corresponde a la raíz de la varianza. Procedemos a hacer la fórmula de la desviación típica, que es igual a dBs punto y realizamos la sumatoria de la XY. Que esto nos da un igual a 2,28, que es igual al de la desviación típica. Luego de esto procedemos a calcular el calzado máximo y el mínimo. Vamos a usar las fórmulas, que es igual a máximo, y realizamos la sumatoria de la XY y ahí nos va a arrojar el valor máximo, y lo mismo vamos a hacer con el mínimo. Utilizamos la fórmula del mínimo y volvemos a tomar los datos que están en la XY. Luego de tener estos resultados, procedemos a hacer la distribución
nominal y los intervalos. En los intervalos vamos a empezar y vamos a tener en cuenta que se va a hacer dos casillas antes del 30 y encuéntrese. Del 34, que es el valor mínimo, entonces vamos a retroceder 2 casillas, que sería 32. Entonces vamos a poner 32,5 y 33 y 33,5. Y así hasta que nos dé un total de 99,5 para hallar la distribución normal. Para hallar la distribución normal vamos a tener en cuenta la fórmula que es district. Vamos a tomar los valores que son los de intervalos. Perdón, para hacer esta fórmula nos vamos a ir a fx, donde nos va a dar una tabla de función y vamos a tomar a x vamos a poner el valor del intervalo y en la media pues vamos a poner el total de la media. Vamos a fijarlas porque pues es necesario para sacar el resultado y también tomaremos la desviación estándar, que es el total de 2,85 y en el acumulado vamos a poner 0 para que nos dé la fórmula y arrastramos. Luego de proceder de sacar estos datos, realizamos la campana de Gauss, donde tomamos las dos casillas que corresponden a intervalos y la distribución normal y vamos a insertar gráfica y tomaremos la gráfica de dispersión y ajustaremos la campana de Gauss. Le damos control clic y tomamos la campana de Gauss. Para que esta campana de Gauss se vea más grande y más bonita, la vamos a ampliar y le vamos a dar doble clic en los valores de abajo que corresponden al tallaje. Al darle doble clic vamos a ingresar a un formato de eje donde nos da el mínimo y el máximo. El máximo está en 120, lo vamos a pasar a 100. Para que nos dé del 0 al 100 para poder hallar los datos y ajustar la campana. También nos vamos a guiar en las unidades principales para que quede más cerca, para que la transición sea más cerca al momento de ajustar la campana. Quede, un ejemplo, 38,6, 38,2, la vamos a dejar con el 2,0%, perdón. Luego de ajustarla nos vamos a basar en la varianza, en la media. En la media nos da un total de 38,6, nos vamos a ir a la campana y vamos a ajustar donde nos da 38,6. Aquí nos arroja para pasar a la campana de Gauss y que quede formal. Sigue mi compañera. Buenas noches. Hablaremos sobre la gráfica de cajas y bigotes con datos agrupados con intervalos. Para esto tendremos en cuenta la tabla matriz, donde tendremos en cuenta las clases FI, que es la frecuencia, y FA, que es la frecuencia acumulada. Bueno, primero que todo vamos a hallar la posición. Bueno, voy a mostrarles la fórmula para hallar cuartiles. Es el límite inferior más la amplitud por la posición menos la frecuencia menor o anterior dividido en la frecuencia mayor menos la frecuencia menor. El límite inferior se busca
de acuerdo al dato mayor y se tiene en cuenta el intervalo menor. Ya les explicaré un poquitico mejor. Bueno, vamos a hallarla. Para este ejercicio hallamos el cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Este es el cuartil 1, cuartil 2 y el cuartil 3. Antes de aplicar la fórmula debemos hallar la posición de cada cuartil. Para esto tenemos en cuenta la fórmula K, que sería la posición, por N, que sería el número de datos, dividido en 4. Los cuartiles se dividen en 4 y esta sería la fórmula como tal. Entonces vamos a hallar la posición del cuartil 1, sería K, la reemplazaríamos por la posición que sería 1 por 30, que es el número de datos dividido en 4. La posición para el cuartil número 1 me da 7,5. Y así sucesivamente para la posición número 2, entonces simplemente reemplazamos en K, que es la posición número 2, en la posición 3, entonces reemplazamos K, que es la posición número 3. Hallamos el cuartil número 1 teniendo en cuenta la fórmula que les había mostrado anteriormente. Siempre debemos tener en cuenta que se va a realizar primero que todo la multiplicación y ahí sí luego resultamos haciendo la suma. Entonces para esto aquí está. La posición del cuartil número 1 nos dio 7,5. Vamos a ubicarlo en nuestra tabla. ¿Sí? Acá. 7,5, ¿dónde lo encontramos? Lo encontramos aquí, entre 6 y 13. Entonces, reemplazamos. La amplitud dice que buscamos la frecuencia, perdón, el límite inferior dice que buscamos la frecuencia, la hallamos en la frecuencia mayor, en este caso sería 13, nos vamos hacia las clases y escogemos el rango menor, que sería 36. La amplitud, como lo han venido diciendo mis compañeras, es de 2, según la tabla, el número de clases, acá dice 34, y tenemos en cuenta 34, 35, el 36 lo vamos a tener en cuenta ya para la segunda clase. Entonces sería, según la fórmula, sería el límite inferior más la amplitud por la posición del cuartil número 1 que me dio 7,5 menos la frecuencia menor dividido en la frecuencia mayor, según la tabla, menos la frecuencia menor. Entonces primero damos solución a esta parte de acá, hacemos la resta, la correspondiente resta, luego hacemos la división para finalmente multiplicar esto y finalmente el resultado que nos dé acá lo sumamos con el límite inferior. Es decir que el cuartil número 1 nos da 36,429 y así sucesivamente para el cuartil número 2 y el cuartil número 3, teniendo en cuenta lo que les explicaba, de acuerdo al rango en el que se encuentren, tener en cuenta el límite inferior para sumarle entonces la amplitud y reemplazar en la fórmula. Para el tema de los deciles, en este caso hallamos el decil número 5, es decir que es la posición número 5, acá estamos hallando la posición. Los deciles se dividen en 10, los cuartiles en 4 lo estamos dividiendo, los deciles se dividen en 10. Es exactamente lo mismo, me da la posición número 15, y reemplazamos en la fórmula, que sería tal cual la misma, simplemente que acá le vamos a poner decil. Entonces hallamos el decil número 5, de acuerdo a como les explicaba, nos dio 15, entonces vamos a ubicarlo en nuestra tabla, el decil se encontraría entre 15, se encontraría entre 25 y 28, según la frecuencia mayor y menor. El rango, entonces ubicamos la frecuencia mayor y 13, 15, acá. Y ponemos el número del límite inferior, más la amplitud que son 12, más la posición que me dio 15, menos la frecuencia menor. Luego ubicamos la frecuencia mayor menos la frecuencia menor,
y solucionamos la fórmula de acuerdo a tal cual como lo veníamos desarrollando en los cuartiles, teniendo en cuenta que acá estamos hallando deciles. Nos pide el ejercicio también hallar el percentil número 25 y el percentil número 50. Es exactamente lo mismo, lo único es que estamos dividiendo en 100, porque los percentiles se dividen en 100 para el tema de la posición. El percentil entonces, el percentil número, el percentil número 25 me dio 7, ubica la posición 7,5 y el percentil número 50 ubica la posición número 15. Acá reemplazamos en la fórmula, que es exactamente la misma que les enseñé acá, pero sabiendo y teniendo en cuenta que estamos hallando es el percentil. Luego de esto, vamos a hallar el rango cuartílico. Entonces tomamos el resultado del cuartil 3 y le restamos lo que equivale al cuartil 1 para un total de rango intercuartílico del 3,155. Hallamos el límite inferior y hallamos el límite inferior. La fórmula para el límite inferior es el cuartil 1 menos 1.5 por RIQ, que acá lo acabamos de hallar. Entonces primero solucionamos la multiplicación que hay entre 1.5 por RIQ y finalmente realizamos la resta entre el cuartil 1 menos la solución de acá, y el límite inferior equivale a 31,696. El límite superior es la misma fórmula, simplemente que vamos a sumar el 1.5, es el cuartil 1 más 1.5 por RQ. Entonces primero solucionamos esta parte y finalmente sumamos con el cuartil 1 para un límite inferior de 44,315. Ya a continuación mi compañera les explica el diagrama de cajas y bigotes. Como podemos visualizarlo también, encontramos acá los cuartiles, límite inferior, podemos ver límite superior, 44, entonces acá nos encontramos con valores atípicos, y el límite inferior, de acuerdo a la información suministrada en esta tabla. Bueno, entonces para poder hallar para poder hacer la caja que necesitamos, entonces nos podemos ubicar en una escala de 3 en 3 o de 2 en 2 o de 5 en 5, como lo veamos más conveniente para poder ubicar los datos que necesitamos. Entonces, primero ubicamos el límite inferior, en donde el límite inferior nos dice que es de 31,696. Entonces nos ubicamos en la parte entre la mitad del 30 y 33. Entonces más o menos ubicamos ahí en el 31 y ese sería el límite inferior. Después de hallar el límite inferior, nos vamos a buscar Q1. Q1 viene estando ubicado en el 36, ya que es 36,929. Después de ya tener el Q1, nos vamos para poder ubicar el Q2, que el valor de él viene siendo de 30 y... Disculpa, Jimena, ¿puedes agrandar un poquito más? Es que no alcanzo a ver. Bueno, entonces el Q2 tiene un valor de 38,3. Entonces él viene quedando ya aproximado al 39. Para hallar el Q3 nos ubicamos en el 39 porque el valor es 39,583. Después de ya tener ubicados estos datos, como podemos ver en la gráfica,
nos dirigimos a hallar el límite superior. Nos dice que el límite superior es de 44,315. Entonces, ya después de haber tenido todos estos datos ubicados en nuestra caja, entonces la caja viene siendo de Q1 a Q3. Podemos también observar que el dato mayor, pues como lo ha explicado mi compañera anteriormente, era 44 y el dato menor 34. Bueno, como conclusiones podemos determinar que según los resultados de la encuesta, el porcentaje más alto de las personas de calzado toma horas de uso de los dispositivos. Las clases es de 602 y 676. Tienen un porcentaje de uso del 9% que equivale a los datos. Entonces la moda equivale al número 44 y según el control de calidad realizado a los 44 dispositivos se puede determinar que el 25% equivale a las clases 677 y 751. Entonces, dada por terminar, esas fueron las conclusiones de nuestro trabajo. Eso es todo. Muchas gracias por su atención prestada.